Sería bueno aprovechar esta noche para hablar de un tema sobre lo que es la soledad y la compañía. Precisamente hay un libro en el cual he estado indagando que es bastante bueno, que el expositor tiene una especie de conocimiento dentro de la mística y dentro de algunas disciplinas de algún aspecto ascético. Pero lo importante de esto, yo creo, es las disciplinas que podemos tomar dentro de lo que es la espiritualidad, y es algo que debemos de tomar en cuenta. Y en este punto, la soledad y la compañía, creo que es algo que tenemos que adentrarnos para entender qué tan bueno es ser personas solas, soledad y la compañía. Leyendo los evangelios, adentrándonos en Mateo, lo que escribe, cuando Juan el Bautista es asesinado por parte de Herodes, lo que hace Jesús cuando recibe la noticia, insofactamente, de manera rápida, es irse de orar. La oración en el ministerio de Jesús fue fundamental. ¿Por qué fue fundamental la oración? ¿Por qué? ¿De qué sirve la oración? Y yo creo que si somos cristianos honestos, hemos hecho esa pregunta. Yo creo que hemos hecho esa pregunta: ¿de qué me sirve orar? Claro, yo sé que hay temporadas buenas en la vida del cristiano, hay temporadas malas en la vida del cristiano. Esa es la realidad. Hay temporadas donde nuestra espiritualidad parece ser deslumbrante, pero llegan momentos malos, llegan momentos donde no te sientes de la misma forma. Jesús lo vivía, Jesús lo experimentó. Ahora sí que en su naturaleza humana Jesucristo lo experimenta. Y es algo interesante, porque yo sé, dentro de la teología y dentro de la filosofía, siempre hay movimientos idealistas, movimientos que buscan el concepto utópico de la espiritualidad y de algunas cuestiones devotas dentro de las disciplinas cristianas y intentan, un saludo a Diego Tejeda y a Rogelio Saldaña. Buenas noches y bienvenidos a este pequeño audio en vivo, aprovechando que es viernes, 11 de la noche, aquí es tarde. Pero igual quería aprovechar para las personas que están despiertas, platicar un poco de este tema. ¿Y cuál tema es el que estoy tratando? Estamos tratando acerca de la soledad y la compañía de Jesús. Y aquí va vinculado sobre todo también lo que es la oración de Jesús. Como venía mencionando en el Evangelio de Mateo, cuando Jesús recibe la noticia de que Juan el Bautista ha sido asesinado, lo primero que Jesús hace es retirarse a orar. Y la gente lo siguió. No dejó, yo creo, concluir a Jesús acerca de su meditación. Pero la oración podemos definirla de mil formas. Y aún la palabra lo dice. Cuando Jesucristo enseña a los discípulos a orar, dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y algo que menciona ahí, en esta frase de Jesucristo, es la palabra nuestro. Y esto implica muchas cosas, sobre todo la comunidad cristiana, que es importante estar en comunidad. Yo sé que algunos tienden a una u a otra, pero yo creo que es importante estar en alguna de las dos en algún momento, ya sea la compañía o la soledad. Hay personas que no saben enfrentar la soledad, hay personas que no saben cómo hacer o cómo estar en compañía. Y ahí es donde entra la responsabilidad suya y mía como creyentes de poder equilibrarnos en ese aspecto. Jesús es un ejemplo de la soledad y de la compañía. Él precisamente tuvo momentos duros y al punto que yo quería llevar con la argumentación era de que hubo debilidad en Cristo Jesús. Hubo debilidad, claro que sí. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido hubo debilidad en Cristo Jesús? Claro que la hubo, porque era hombre. Y él, eh, y él está en un momento de sufrimiento
y es cuando él comienza a buscar el rostro de Dios. ¿Con qué intención? Porque la oración, y yo podría preguntarles a ustedes, ¿qué efectividad tiene la oración? Y algunos podrán proclamar, es que la oración a mí me da paz. Y ciertamente lo hace. ¿Por qué? Porque la oración es un diálogo. Es un diálogo. Pero también, como nos han enseñado nuestros hermanos orientales, aquellos cristianos de Oriente, que ellos suelen ser más de callar, escuchar, meditar, no hablar, no siempre un diálogo eterno. Porque aún las oraciones de Jesús, cuando la palabra de Dios nos dice, Jesús fue a orar, Jesús oró, la mayoría de veces no nos dice que oraba. Es muy probable que haya tenido tiempos de silencio, usó palabras, pero tiempos de silencio. Y estas son de las disciplinas místicas que se han acuñado dentro del cristianismo, el saber callar, no solamente hablar. ¿Pero para qué? O sea, ¿cuál es el propósito de orar? ¿Que Dios me dé lo que pida? No, no necesariamente. La misma oración del Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La intención de la oración es poder entender a Dios, poder entender lo mínimo, claro está, de Dios. En esa oración, cuando nosotros estamos en una profunda meditación, no vamos a recibir lo que pedimos. Y es más, la oración no es un mar de peticiones, aunque sí hay, claro está, ese aspecto de pedir, de orar, de buscar a Dios, pero no necesariamente para recibir algo. A veces la oración tiene el único propósito de entender la voluntad de Dios, dirá alguno. No necesariamente, tampoco, no es algo que venga de manera inmediata al entender la voluntad de Dios. Es decir, saber qué hacer en cierta situación de tu vida. Ahora, que nosotros tenemos la palabra revelada y sabemos que Dios nos ha mostrado qué hacer con base a moral y ética cristiana. Entonces, nosotros sabemos que pues, no debemos robar, que no debemos codiciar, que no debemos matar, que no debemos adulterar. Entonces, sabemos qué es la voluntad de Dios de esa manera, de un texto, de una voluntad que nos es transmitida por medio de la palabra de Dios. Pero a veces no sabemos qué hacer, cómo cambiar de trabajo. Ah, con esto, de hecho, si Dios nos permite, vamos a hablar con un hermano acerca de un tema del trabajo. Y yo creo que es importante ponerlo en la mesa. Porque yo sé que todos ustedes, no sé si alguno de ustedes sea calvinista, reformado, pero muchos en un ambiente reformado hemos escuchado la frase, eh, hazlo, haz tu trabajo para la gloria de Dios, haz tu trabajo para la gloria de Dios. Pero muchas veces nos vemos inmiscuidos en una problemática bastante avanzada. Es decir, estás en un trabajo que realmente no te gusta, un trabajo que no te satisface, un trabajo que está dañando tu salud. ¿Será voluntad de Dios que yo esté ahí? Bueno, eso no lo sabemos, no lo sé yo, no lo sabes tú. A veces tomamos decisiones creyendo que es la voluntad de Dios, pero nunca sabremos de manera dislucidada que la voluntad de Dios es de que yo me haya salido de ese trabajo o no, o que si glorifiqué a Dios saliéndome de ese trabajo o no. Muchas veces intentamos justificar nuestros hechos y a veces son errores graves. No sabemos. Pero la oración en qué nos puede servir en este caso? Conocer qué hacer, cómo mover la mano, por qué camino irse. No necesariamente. La oración tiene la única finalidad, o varias finalidades, claro está. Ahí es donde yo creo que podemos cometer el error. Creer que la oración tiene una sola finalidad y no. No, pero sí es llevar al creyente a una meditación profunda para poder lograr entender los aspectos de su vida y aún aprender a confiar en Dios. Aquí dice Ariel, una frase de Gun, dice Jesús y el Espíritu. La oración de Getsemaní fue la acción que ha encontrado siempre la fuerza en la oración y ahora está en la búsqueda desesperada de la misma fuerza por el camino. Jesús y el Espíritu de James D. Gedun. La oración puede implicar muchos factores, hermanos. Eh, digo, a veces está el problema. Ese es un problema de muchos. Que yo sé que muchos han orado por cosas que aún no entienden.
cosas que no se nos han sido reveladas ni entendemos ni entenderemos. Es la verdad. Sobre espiritualizar las cosas podría causar el efecto de creer que por la oración voy a entender todo. No, no necesariamente. Hay momentos de meditación de paz. La oración, claro que nos puede llevar a algo de paz, a una confianza, a un diálogo. El Señor tiene un control supremo de nuestras vidas, pero la finalidad de la oración es el poder descargar por medio de palabras y por medio del silencio también, poder descargar nuestra aflicción, poder descargar aún nuestro gozo, poder entender, glorificar a Dios, adorar a Dios. La oración tiene un sinfín de propósitos. Pero volviendo al punto focal acerca de lo que es la compañía, claro, la oración es una oración comunitaria, como vuelvo a mencionar, como dice el Padre Nuestro, hablando de personas, hablando de comunidad. Pero también implica ese momento de soledad donde solamente tú puedes expresar las palabras necesarias en un momento de aflicción. Podría mencionar mil casos, ¿no? Cuando una persona sabe en lo que está batallando, es decir, sus pecados, su carácter, fallas impresionantes que pues no podría tal vez hablar con otro ser humano. Entonces ahí es donde entra la búsqueda de Dios. Y aún los salmos nos muestran cómo el salmista, o David o entre otros salmistas, buscan el rostro de Dios de manera solitaria. Jesús lo hizo tantas veces. Pero trayendo a la memoria el hecho de que Juan el Bautista fue asesinado, Jesús recibe la noticia y no creo que la haya recibido de manera gozosa. No creo que la haya recibido de manera impávida, como es el caso de muchos que creen que Jesús era alguien que no tenía emociones ni sentimientos, era Dios, tenía un control rotundo sobre todo, claro que sí, pero también era humano y eso es algo que se nos olvida acerca de Cristo Jesús. Cuando vienen los discípulos de Juan y le dan noticia a Jesús de que Juan el Bautista ha muerto, Jesús lo que hace es ir a orar. Y en esa oración no sabemos, el Evangelio no nos explica qué, qué oró o qué sintió. Pero em, si somos pues buenos lectores o intentamos interpretar lo mejor posible el contexto, nos damos cuenta de que fue una, una aflicción tremenda en Jesús. El capítulo 14 de Mateo, donde se dice y él empieza a explicar que Juan el Bautista fue más que un profeta. Y entonces Herodías Herodes, perdón, asesina a Juan el Bautista. Al conocer esta noticia, Jesús se alejó discretamente. Y esta discreción implica no dar necesitaba la soledad. Su primo había muerto. Su primo había sido asesinado por un rey, por un poderoso. Quiero entender a Jesús en su naturaleza, qué es lo que sintió, ¿no? Veo en tu mente un ser querido que es asesinado. Cristo lo que hace es ir a orar. ¿Qué oró? No lo sabemos, pero tenía un momento de aflicción, un momento de gran dolor. Entonces Jesús, al sentir gran duelo, va a buscar a Dios, va a buscar al Padre. Pero curiosamente después de su aflicción, él sube a la barca, pero la gente supo enseguida y lo siguieron. Pero a pesar de que lo siguen, Jesús siente compasión por estas personas y él no los ataca, no los agrede. Pero en esos textos me hizo pensar tanto y reflexionar tanto en ese punto, ¿no? De que el sufrimiento o lo que nos enseña Jesús, que en medio del sufrimiento, en medio de cosas que no comprendemos,
porque estoy seguro que como Dios sabía rotundamente por qué motivo había muerto, eh, había sido asesinado Juan el Bautista. Él lo sabía, pero, pero como humano, probablemente la confusión entró a su mente. ¿Cómo es posible que el profeta, y más que profeta, haya sido asesinado de una manera impresionante, haya sido destruido, haya sido asesinado? Que salieron a ver al desierto. Él dio un sermón impresionante acerca de Juan el Bautista. Y les digo, más que un profeta, él es el Elías que había de venir. Pero al dar este sermón, Jesús como hombre sin pecado, obviamente, recibe la noticia. Vaya, tú diste un sermón impresionante acerca de Juan el Bautista, que el reino de los cielos sufre violencia y que él es el más que un profeta, es más grande. Y aunque el mayor el reino de los cielos podría ser alguien menos que Juan el Bautista, pero el sufrimiento lleva a Jesús a que después de un impresionante sermón que él da, a irse a orar, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes nos sentimos nosotros al momento de una aflicción, el no orar, el no buscar a Dios? Porque precisamente en una charla, en unos minutos antes en el trabajo, estaba hablando con un hermano en la fe que trabaja conmigo y estábamos hablando de lo grande que te puedes sentir en los momentos de comodidad. Es decir, te conviertes y sabes que la palabra, la oración, los medios de gracia, tienes todo para proseguir en el camino cristiano y ser un cristiano de gran testimonio, que todos te admiren por tu capacidad, por tu piedad, por tu devoción, por tu conocimiento, por tu inteligencia, por tu rechazo al pecado. Vaya, te sientes fuerte. Pero pasa el tiempo y desaparece ese hombre. De repente te ves agobiado por el pecado, incrédulo, fallando cada vez más, visto por los hermanos en Cristo y por mucha gente como un cristiano no tan bueno, porque has fallado, porque has pecado. Entonces Jesús fue alguien que tuvo que lidiar con las batallas dentro de una sociedad, dentro de una comunidad en el pueblo de Israel, dentro de una ideas que tenían los fariseos. Ahí aprovecho para hacer un anuncio. El día lunes 24, si no me equivoco, el día lunes 24, algunos hermanos, unos buenos hermanos estimados por un servidor, van a hablar de un tema acerca de fariseos más que hipócritas. Me parece muy interesante porque sé que en dónde está basado en algunas cuestiones de N.T. Wright que hablan de los fariseos como algunos muy honestos y realmente se puede considerar como la sana doctrina del tiempo de Jesús, los de la sana doctrina del tiempo de Jesús. Pero bueno, van a hablar acerca de eso. Los fariseos son personajes muy interesantes que necesitamos analizar. Pero también se caía en el error, ¿no? Es como, por ejemplo, ahora, dentro de los sectores de sana doctrina se cae en el error de, de poner estándares, ¿no? ¿Y a qué voy con esto, con los estándares? Muchas veces esos estándares son difíciles de cumplir, no se cumplen tan fáciles. A veces uno cree que los cumple, uno puede decir, ahí va, ahí voy, soy un buen cristiano, soy un buen lector, estudio, trabajo de maravilla, soy alguien amoroso, compasivo, misericordioso, oro 3 veces al día, pero ese estándar decae, ese estándar puede caer. Entonces, en el tiempo de Jesús, los fariseos tenían un estándar y era un estándar piadoso. Vaya, pues cumplir la ley, buscar cumplir la ley. Cabe mencionar que los fariseos no sentían, muchos de ellos no sentían que eran obedientes perfectos de la ley. Claro que había alguno que otro que sí, pero la idea del fariseísmo era, según algunos historiadores que han indagado más en la idea de la religión farisaica, es de que ellos buscaban sencillamente obedecer lo mejor posible la ley.
obedecer lo mejor posible a la ley de Dios. Pero se caía en un extremo, y se vuelve a mencionar, se cae en un extremo de poner un estándar que a veces no cumplimos. Realmente siendo honestos, no somos capaces de cumplir. Ahora, que somos cristianos, que debemos de tener bien entendido cómo opera la gracia de Dios, cómo opera el perdón de nuestros pecados, de nuestras fallas, de aún como creyentes, porque muchos creen, ya fui perdonado en Cristo Jesús, ya soy una persona nueva, no debo fallar, no debo pecar, obviamente, pero el problema es de que se vuelve a incidir en una transgresión en la vida cristiana. ¿Y qué hace el cristiano? Se siente miserable, se siente que no es parte de la grey, se siente que no es un verdadero creyente. Pero precisamente Jesús instituyó la oración, perdona nuestros pecados como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden, una confesión constante de pecados. Y la oración entra ahí también importante. O sea, la oración no solamente es para pedir cosas materiales o aún espirituales. Vaya, ahí tú estás pidiendo perdón por tus pecados. La oración es para la confesión de los pecados, es para reconocer a Dios, es para callar muchas veces y tratar de entender a Dios por medio del silencio, en la soledad y en la compañía. La soledad es muy hermosa en ese aspecto, donde tú puedes callar y donde el Espíritu Santo puede, claro que sí, en su gracia, llevar a tu entendimiento, no sé, de manera experiencial, cada quien tiene una experiencia diferente, poder entender los aspectos de la voluntad de Dios. No total, porque yo no conozco a algún cristiano que sea honesto, que conozca que por qué le pasa ciertas cosas o que por qué hay ciertos sucesos. Por ejemplo, muchas veces se da alguna enfermedad a algún predicador conocido. Muchos dicen, es una prueba de Dios, es una prueba de Dios para limarlo, para llevar al siervo a otro nivel. Bueno, es posible. Pero algunos dicen, no, es un castigo, es una disciplina del Señor. No lo sabemos. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Para dar un juicio, sí, acerca de una enfermedad o de alguna ocasión de algún hermano que esté padeciendo. Podemos conocer aspectos de la voluntad de Dios, pero no toda la voluntad de Dios. Nadie la entiende a la perfección. Y esto se puede decir, Jesús la entendía, claro que sí, pero aún en el transcurso o en los momentos de aflicción, él mismo pedía en contra de ello. Bueno, decía, Señor, si es posible, pásame esta copa, obviamente con una reverencia impresionante, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Trataba de enfocar su mente a la voluntad divina, pero ¿era la voluntad de Dios pasar esa copa? Él sabía que no. Él lo sabía, pero aún en su debilidad humana pidió si fuese posible. Ahora nosotros vamos a pasar momentos donde no sabemos, donde vamos a pedir en contra de la voluntad de Dios, y nos vamos a aferrar a pedir en contra de la voluntad de Dios. Si Jesús, obviamente en su perfección, no lo hizo, pero estuvo en un titubeo de angustia humana, ahora más, cuanto más nosotros. Ahí se vuelve a decaer. Ahora, que debemos de tener un estándar de piedad y de devoción, claro que sí. Pero Jesús al verse rodeado de todos esos estándares, y fíjense, él era perfecto, era el hombre sin pecado, hermanos. O sea, esto, él cuando hablaba no pecaba, él cuando miraba no pecaba, él cuando movía su cabeza no pecaba, él cuando tenía expresiones, cuando hablaba, cuando predicaba, no había mentira en él. Y aún así los fariseos, en su estándar, no, Jesús no lo alcanzó. ¿Por qué? Porque ellos tenían una idea de estándar de devoción y de piedad. Pero la perfección de Jesús fue más allá que no cabía dentro de la comprensión humana. Y ahí es donde se le calumniaba y se le atacaba en medio de una sociedad que no entendió a este Mesías. En la comunidad estuvo ayudando, estuvo predicando, enseñando, enfrentando la corrupción, pero en la soledad, pidiendo a Dios, porque su sufrimiento fuera menguado, pidiendo a Dios por sus discípulos, pidiendo a Dios por las necesidades espirituales. Te alabo, Padre, porque has revelado estas cosas pequeñas, estas cosas impresionantes, más bien dicho, a los pequeños.
Vaya, eso es interesante, ver cómo Jesús ora. Las oraciones de Jesús son impresionantes. Y analizando el Padre Nuestro, como lo decía varios exponentes, aún Martín Lutero y otro exponente, algunos padres de la iglesia, aún San Agustín de Hipona, decían, todos caen en la misma. El Padre Nuestro, no te encontrarás una oración tan completa como el Padre Nuestro. Es que analicemos el Padre Nuestro, hermanos. Analicémoslo, veamos lo que dice. Ahí nos da un gran ejemplo de lo que es la oración, de cómo el cristiano puede tener una guía de oración. Pues Martín Lutero decía que ni en los salmos, ni en otro texto, y aún San Agustín también dice lo mismo, en ningún texto de la escritura vamos a encontrar algo más completo, algo más preciso que la misma oración del Padre Nuestro. Porque el Padre Nuestro es una guía impresionante de cómo orar. Ustedes pues oran así: Padre Nuestro que estás en el cielo. Hay principalmente Padre en la vinculación emocional con Dios. Ya no debes de temer, como en el caso de muchos aspectos del judaísmo, era de que se temía rotundamente a mencionar el nombre de Dios. No voy a mencionar el nombre de Dios. Ellos, por temor, no mencionaban a Dios. Tal vez mencionaban otro tipo para comunicar acerca de Yahvé, acerca de Yahweh, pero el nombre de Dios no lo podrían pronunciar. Y Jesús va más allá, diciéndole a sus discípulos, hay una vinculación entre ese Dios, entre el Eterno, entre el Todopoderoso, entre el Dios que se le revela a Moisés, entre el Dios que estuvo en la zarza ardiendo, el Dios que estuvo en la nube, el Dios que le dio la ley a Moisés, el Dios que estuvo con Abraham, Isaac y Jacob, el Dios que partió el mar en dos, el Dios trascendente al que tememos, al que nos apostramos con sencillamente escuchar su voz. Ustedes pueden llamarle Padre, Padre nuestro, y no solamente de uno, es de ustedes, de una comunidad, de una iglesia. Obviamente aquí Jesús aún no ha mencionado la iglesia en el Evangelio de Mateo, pero al hablar ese nuestro, nos está unificando con miles de seres humanos que han encontrado en Dios como un Padre por medio de la fe. Y sobre todo, este Padre no es un Padre terrenal. Menciona que estás en los cielos, un Padre que está por encima de todo, santificado, glorificado, maximizado, temido. Que tu nombre sea entendido, sea tu nombre, por mí, por nuestra comunidad, por los cristianos. Y ahí es donde vemos la ternura de Cristo al mostrarnos a Dios como Padre para no temer, para tener una relación filial, de una comunidad, nuestro. Una relación filial, es decir, una relación entre Padre e Hijo, porque Dios es nuestro Padre. Y que estás en el cielo. Él es la autoridad por encima de todos. Y glorificado, maximizado, entendido. Es decir, esto de entendido es de que debe de haber una reverencia impresionante al nombre de Dios. Venga tu reino. La petición del cristiano es, venga tu reino, venga tu gobierno, venga tu ley, la obediencia a ella. Hágase tu voluntad. Muestra tu voluntad. Hazme entender tu voluntad. Ahí vemos varios factores que se están cumpliendo en la oración de Cristo Jesús. Así en la tierra, como lo que está abajo, como en el cielo, como en lo supremo, como en la gloria. Ahí es donde se hace tu voluntad. Danos hoy la petición. Ok, las primeras palabras de Jesús buscan la adoración a Dios. La adoración a Dios, pero no solamente a Dios. De esa forma, vuelvo a mencionar, de una forma de temerle. No solamente hay que temerle, o sea, es el Dios, claro, del Antiguo Testamento, el que produce temor reverente. Y aunque algunos afirman, no solamente temor reverente, produce temor real. Sí, ese Dios que produce temor, ese Dios impactante del Antiguo Pacto, ese Dios precisamente, tú lo puedes llamar Padre. Una ternura en estas palabras, porque muchos buscan esa dureza. Dios es temible, claro que sí, pero también es un Padre misericordioso que se aproxima a nosotros, donde Él muestra su clemencia. Grande en misericordia, tardo para la ira, grande en misericordia. Después de mencionar todas esas palabras del Padre Nuestro,
vemos que menciona lo material. Danos hoy el pan que nos corresponde. Danos ese pan, la necesidad de comer. Danos ese pan. Ayúdanos a trabajar. Ayúdanos a fortalecernos. Danos la inteligencia para conseguir ese pan. No va a caer el pan del cielo. Danos hoy el pan que nos corresponde con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo. Y aun cuando estamos sin trabajo, con esa comunidad, con esos hijos del Padre, concédenos lo necesario para alimentarnos. Y después de esto menciona, y perdona nuestras deudas, perdona nuestros pecados, la confesión de pecados. Aquí estamos viendo que la oración nos sirve para entender nuestra relación con el Padre, para entender que Él está por encima de todo, para entender que su nombre debe ser santificado, que su nombre debe ser entendido como puro, como recto, como el justo, como el grande. Después de todo eso, tú que eres el Dios de los cielos, danos lo necesario para vivir. Danos lo necesario para mantenernos. Danos lo necesario para tener una vida básica. Aquí no está pidiendo riquezas. Ahora, que un cristiano las puede obtener, claro que sí. Pero eso depende del trabajo, de las influencias y de la soberanía de Dios. Pero después de eso, la confesión de pecados. No, mi hermano, usted nació de nuevo no significa que no vaya a pecar. No significa que usted vaya a ser el gran e impresionante cristiano del siglo XXI que tiene una vida piadosa, devota y que todos van a admirar. Discúlpeme, eso no ocurre en la vida real. Ningún creyente ha sido admirado en su tiempo. Siempre son admirados después de su muerte. Y cuando son admirados en el momento ahora, se caen del pedestal. La realidad es de que ni el mismo Jesús recibió la gloria de los hombres, como muchos de nosotros pretendemos buscar la gloria y la aceptación de todos los sectores dentro del cristianismo, cosa que es imposible, y el mismo Jesús pudo hacerlo. Pero entonces, mencionando Jesús, ustedes deben de orar así. Ustedes son pecadores, ustedes son falibles. Pídanle a Dios que perdone sus pecados, pídanle al Padre que perdone sus pecados, pero como también ustedes o nosotros perdonamos a nuestros deudores. En este mundo a usted lo van a ofender, en este mundo a usted lo van a calumniar, en este mundo usted no va a ser del agrado de todos los seres humanos, ni de los cristianos, ni de nadie. Entonces ahí es donde nosotros debemos de pedir perdón, pero también perdonar a aquellos que nos causan el mal. Y después de haber pedido perdón, la oración nos sirve para que en la voluntad de Dios nos aleje de la tentación y no nos dejes caer en tentación. Pero espera, ¿qué pasa si yo oré esto y caí en la tentación? Porque precisamente muchos oran esto y caen en la tentación. ¿Qué pasó? El poder de Dios no fue capaz de ayudarlos, de sustentarlos, de evitar que cayeran en ese pecado. Bueno, ahí es donde el perdón de pecados se aplica. Si nosotros vemos en la oración de Jesús, primeramente está el perdón de pecados, y después líbranos de la tentación. Es decir, que si algún ser humano ha caído en pecado, librar de la tentación es alejarse de ese pecado después de haber caído, pero después de haber pedido perdón y de arrepentirse. Y ahí es donde la oración nos puede llevar a comprender ciertos aspectos de la vida cristiana, cómo la vida cristiana se va desarrollando, porque es un proceso de desarrollo. No todos alcanzan la madurez en un año, no. La vida cristiana es un proceso de trabajo, de esfuerzo continuo. Después de esto, después de no nos dejes caer en la tentación, líbranos del maligno. Y en la oración se menciona a Satanás. ¿Por qué? ¿Por qué Satanás? Bien, mi hermano, muchos de nosotros, desgraciadamente, estamos siendo influenciados por una idea modernista de la razón pura, el intelecto puro. Es decir, eh, algunos de los creyentes, con el simple hecho de conocer doctrina, de saber teología sistemática, de entender ciertas fórmulas dentro del cristianismo y ciertos aspectos doctrinales,
cree que el maligno no le toca. El maligno sigue siendo un ser muy inteligente y superior a nosotros, aún en fuerza y en poder. Pero no del poder de Dios, es obvio. ¿Por qué se menciona al maligno? Porque las estrategias del maligno van más allá de aquellos cristianos sensacionalistas que ven al diablo en todo. No, el maligno es muy sutil. Entra por medio del intelecto, por medio de la razón, por medio de la pista, por medio del gusto, por medio de aún de la fe y aún de la iglesia. El maligno es muy sutil. Nos puede llevar al pecado de manera rápida e insofacta. Por eso Jesús le menciona, líbranos del maligno. ¿Por qué? Porque debemos estar pendientes del maligno. A veces sentimos que el maligno ya no está ahí, que el maligno, claro que no es omnisciente, pero debemos entender que hay principados y potestades, pero el maligno sigue operando, sigue trabajando y nos puede llevar a caer. Pero el maligno no opera así, o sea, no me refiero a que opere de una forma, vuelvo a mencionar, así como esos predicadores sensacionalistas mencionan que el diablo está en las películas. No, él es bastante sutil y entra por lo menos esperado. Por eso Jesús ora, líbranos del maligno. Y ahora Jesús dice, porque si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, que es inevitable, Jesús lo está diciendo, esas ofensas van a ocurrir. También el Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco el Padre les perdonará a ustedes. ¿Qué quiere decir esto? Claro, hermano, si usted no perdona, o si yo no perdono, Dios no nos va a perdonar. Es eso, así significa. ¿Cómo es eso? Se supone que hemos sido justificados en Cristo. Bueno, en tu proceso de santidad o de santificación, al no perdonar, tu oración hacia un pecado que hayas cometido no será limpiado rápidamente, insofactamente. Solamente si perdonas. Eso significa. Alguno dirá, qué rara interpretación, pero es la realidad. Ahí lo dice. No les perdonará Dios sus ofensas si ustedes no perdonan. Y después, ¿qué pasa cuando perdonamos? Bueno, el proceso de santificación, el proceso de purificación. Dios nos perdona nuestra transgresión. ¿Has entendido, hijo? ¿Has entendido que debes comportarte como el Padre que está en los cielos? Ahora, usted imagínese, el primo de Jesús, volviendo al punto focal, fue asesinado. Es muy seguro, si el maestro es congruente, que claro que lo fue, que él oraba por Herodes. Él oraba por sus enemigos. Él oraba por los fariseos. Él oraba por los saduceos. Él oraba por los herodianos. Él oraba por ellos. Y esto no lo digo como si yo lo cumpliera, claro que no. Él sí, Jesús, vaya, él fue el perfecto varón. Él es el único capaz de perdonar de una manera impresionante, que nosotros jamás seremos capaces de hacerlo en esta tierra, eso es indudable. No podremos hacerlo. Pero Jesús sí es capaz. En la soledad hay sufrimiento. En la compañía hay sufrimiento. Pero en cualquiera de las dos está el Padre misericordioso que se nos aproxima con gran ternura para poder vivir en este mundo que claramente se cae a pedazos y que las ofensas serán latentes, las calumnias, el agrado es imposible de todo el mundo. Aún los cristianos más ardientes y más piadosos han sido desechados por sus congregaciones y aún por sus amigos. Esto quiere decir que buscar la aceptación del hombre solamente será buscar una utopía que no existe. Ni aun el gran Salvador la obtuvo. Pero aprendamos del Salvador, que es el único que realmente nos da ejemplo y como dice la Escritura, Él es el único que hablaba como quien tenía autoridad. Bueno, solamente quería compartir esta reflexión con ustedes acerca de la compañía, acerca de la soledad, acerca de la oración y acerca del ejemplo de Jesús. Les agradezco su amable atención y que tengan una excelente noche.